Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es el número 4, que titula Sistema Celular 3. Vamos a comenzar con esta pregunta, el cual dice: comprende todo el volumen de la célula excepto el núcleo. Marque la respuesta correcta. Será citoplasma, centriolo, membrana plasmática, lisosoma, mitocondria. Bueno, vamos a entrar a la parte de citoplasma. El citoplasma es todo lo que comprende el volumen de la célula excepto el núcleo. Ustedes ven acá, esta es la membrana celular que estoy pintando. Todo esto es el núcleo que lo estoy pintando. Y todo este espacio que ustedes ven acá, este espacio es el famoso citoplasma. ¿Ok? Este citoplasma también se puede dividir como en hialoplasma y ectoplasma, pero no están en el libro. Es decir, no es un objetivo que nosotros debamos de recordar. Dentro de este contenido de citoplasma, como ustedes verán, está el citoesqueleto. Ustedes ven acá un centrosoma, un diplosoma, que puede organizar los microtúbulos y formar parte del citoesqueleto. Como ustedes verán también, dentro de la célula ustedes van a encontrar ciertos organelos, como por ejemplo esto que se parece a una salchicha. Esta es la famosa mitocondria, los lisosomas, el retículo endoplasmático rugoso y el liso, el aparato de Golgi, etc. Es ahí donde están en el citoplasma. Si nosotros vemos la respuesta, nosotros vamos a ver que acá la respuesta correcta es el citoplasma, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte del citosol. ¿Qué es el citosol? Esta pregunta nos refiere a una de estas, es incorrecta con relación al citosol. Será un gel acuoso, 75% está formado por agua, o tal vez el 45% ocupa del volumen celular, o se produce funciones importantes como el mantenimiento celular o todos los organelos también ordenados en el citosol. Dentro del citosol, básicamente es donde está esta parte celestita. ¿Ok? ¿Dónde está? Por ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos en la piscina y en la piscina sería el citosol, el agua, ¿no? El agua. Pero en la piscina pues sabemos que es agua, pero en la célula es como un gel, ¿ok? Esos geles que se ponen a la cabeza para el pelo, ¿ok? Ese tipo de gel es lo que esa contextura se parece al citosol, ¿ok? ¿Qué es lo importante de esto acá? Posible pregunta de examen. El 75% está formado por agua, ¿ok? Eso no se pueden olvidar. 75% de agua. Y aparte constituye el 55% del volumen celular, es decir, más de la mitad es parte del volumen celular, ¿ok? Y aparte ahí, en el citosol se producen funciones importantes, por ejemplo, las reacciones químicas como la glucólisis, las beta-oxidaciones y otros procesos metabólicos para el mantenimiento celular. También en este citosol participan la síntesis de sustancias, de moléculas que todos los organelos tienen. Ahora, ¿cuál es lo incorrecto? El inciso C, porque sabemos que el volumen celular es del 55%, más de la mitad, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver qué es una red de filamentos proteicos del citosol. Ya nos están diciendo acá red de filamentos proteicos que pueden estar formados por microtúbulos, pueden estar formados por filamentos intermedios y microfilamentos. Normalmente los microfilamentos es la actina, ¿ok? Posible pregunta de examen. Esto ocupa el interior de todas las células. ¿Y a qué corresponde? ¿Será el citosol? ¿Será el citoesqueleto? ¿Los organelos? ¿El núcleo? ¿La membrana nuclear? Para eso nosotros vamos a ver el citoesqueleto. El citoesqueleto no es nada más que una red, es decir, una red, ¿ok? Una red ¿de qué? De filamentos proteicos, ¿ok? De estos filamentos proteicos. ¿Y cuáles son estos filamentos proteicos? 3, ¿ok? 3. 1. Los famosos microtúbulos, ¿ok? Los famosos microtúbulos, que eso lo vamos a ver a profundidad posteriormente. Segundo, los filamentos intermedios, ¿ok? Por ejemplo, tenemos varios en las células que no las menciona el texto, por ejemplo, la bimentina, la gelsolina y otros. Y tercero, son los filamentos delgados o los microfilamentos. Estos microfilamentos normalmente es la actina, ¿ok? La actina.
Ahora podemos hacer nosotros otra propia clasificación. Por ejemplo, filamentos gruesos. ¿Cuáles podemos tener? Dentro de filamentos gruesos podemos tener nosotros la miosina, que es muy importante para el sistema muscular. Filamentos intermedios, ya habíamos comentado, la bimentina, la gelsolina. Y filamentos delgados, que aquí tenemos la famosa actina. Pero no solamente por estos tres, porque también está formado principalmente por microtúbulos. La mayor cantidad de las células lo que tiene son microtúbulos. Por ejemplo, ustedes ven acá un diplosoma, ¿ok? Un diplosoma donde organiza a los microtúbulos y lanza, miren, como rayos. Entonces, eso es lo que le da estructura a la célula. Y a veces por debajo de la membrana celular, por esto debajo de la membrana celular hay una red de filamentos que normalmente suele ser actina. Entonces, y ustedes ya ven cómo está formado el citoesqueleto. Este citoesqueleto tiene funciones, ¿no? Tiene funciones que lo vamos a ver. ¿Qué funciones tiene? Una de estas es función: formar proteínas, formar hormonas, es responsable de movimientos celulares, es parte del antígeno leucocitario humano o es parte de las moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Las funciones del citoesqueleto vamos a ver que son varias, ¿ok? Vamos a ver que son varias. Miren. Dentro de estas funciones del citoesqueleto, vamos a ver primero que da soporte celular, ¿ok? Da soporte, da estructura celular. Y otra función importante es que participa en el movimiento celular. Por ejemplo, cuando yo tengo acá un virus, ¿ok? Por ejemplo, tengo un virus y el macrófago tiene que fagocitárselo, tiene que lanzar un pseudópodo y otro pseudópodo, fagocitárselo. Entonces este citoplasma tiene que haber una polimerización de microtúbulos. Por debajo de este pseudópodo van a existir microtúbulos que se están polimerizando. Entonces, ¿eso quién lo hace? El citoesqueleto. También cuando una célula tiene que pasar, por ejemplo, del torrente sanguíneo a la parte intersticial por un movimiento que se denomina diapédesis, esta diapédesis también lo hace a través de su citoesqueleto. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la función del citoesqueleto es participar en los movimientos celulares. No sé si acá tenemos dentro de esas formas. Miren, la función del citoesqueleto es mantiene la estructura y la forma de la célula, ¿no? La da forma. Actúa también como esqueleto para la organización de la célula y fijación de orgánulos y enzimas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo acá una mitocondria, que ustedes están viendo acá, esta mitocondria se puede mover de un lado para el otro lado. Y para que no se pueda mover, alguien lo tiene que fijar, alguien lo tiene que poner quietito. Y eso lo hacen los citoesqueletos, ¿vale? Y también el citoesqueleto es responsable de los movimientos celulares que ya explicamos previamente, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de las células animales y vegetales? El citoesqueleto, organelo, citosol, núcleo y microfilamentos. Vamos a ver ahora la parte del núcleo. Este núcleo, nosotros vamos a ver que la célula puede tener uno o varios núcleos. Este núcleo normalmente ustedes ven acá en esta imagen que está de color azul. Miren, tiene una membrana. Miren, estoy pintando. Tiene una membrana y tiene otra membrana por fuera. Pero esta membrana no es continua, sino que se corta, ¿no? Y estos van a formar los famosos poros nucleares, que lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Entonces, en resumen, el núcleo tiene doble membrana, ¿vale? Además, este núcleo puede ser esférico, redondito, alargado, fusiforme, dependiendo qué forma tenga la célula. ¿Y cuánto mide? Eso es pregunta de examen. Normalmente, en otros libros, está dentro de 3 a 10 micrómetros. ¿Ok? Micrómetros. Pero en su libro de ustedes, en nuestro libro, en nuestra bibliografía, está de 3 a 10 picómetros. ¿Ok? Acá hay alguna incoherencia en cuanto a los tamaños, pero creo que es un error. Pero por cuestiones del examen, vamos a aprendernos lo que está en el libro. Pero aunque está mal. Aparte, dentro de este núcleo sabemos que almacenan muchos ácidos nucleicos, como por ejemplo el ADN, y este ADN cuando se une, por ejemplo, a las histonas,
¿ok? Van a formar los famosos cromosomas. Porque, por ejemplo, si alguien nos preguntara ¿cuál es la proteína principal del ADN? Pues las histonas, ¿no? Es la que ayuda a empaquetarse. El conjunto de genes de estos cromosomas, porque recordemos que este ADN se va envolviendo en proteínas, en las histonas, que hay diferentes tipos de histonas, y van a formar, dentro de estos cromosomas van a estar los genes. Entonces, dentro de estos genes, de estos cromosomas, se va a formar el famoso genoma nuclear, ¿ok? Todos nosotros tenemos un genoma nuclear. Ahora, esto es el complejo de poro nuclear. Recuerden que nosotros tenemos acá un núcleo, pero este núcleo no solamente tiene una membrana, tiene doble membrana. Vamos a ir, por ejemplo, así dibujar una, ¿no? Que estoy haciendo una membrana y otra membrana, una membrana y otra membrana, ¿no? Y este espacio es el famoso poro nuclear, el famoso complejo de poro nuclear. Este complejo de poro nuclear tiene partes que lo vamos a ver posteriormente y es posible pregunta de examen. Entonces, la parte más importante de una célula, pues por supuesto, es el núcleo. Vamos a ver ahora. Una de estas no es cierta con relación al núcleo. Algo no es verdadero. Mide de 3 a 10 micrómetros. Algunas células pueden tener varios núcleos. Los osteoclastos tienen hasta minúcleos. Contiene mayor parte del material genético. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. Vamos a ver ahora. ¿Por qué la respuesta el C no es cierto? Vamos a ver que el núcleo mide de 3 a 10 micrómetros, pero habíamos comentado que en su texto está esto en picómetros. ¿Ok? Ojo con eso. Algunas células pueden tener varios núcleos, claro que sí. Por ejemplo, hay unas células del hígado que se llaman los famosos hepatocitos y estos pueden tener dos núcleos, uno, o tal vez núcleos bilobulados, pueden encontrar en otras referencias bibliográficas. Los osteoclastos sí pueden tener varios núcleos, 20, 30, hasta 50, pero tampoco 1000 núcleos, o sea, es muy exagerado, por eso es incorrecto. ¿Contiene la mayor parte del material genético celular? Claro que sí, sabemos que dentro del núcleo están nuestros genes, ¿no? Y el conjunto de genes de esos cromosomas van a formar el genoma nuclear. ¿Ok? Ahora tenemos otra pregunta. ¿Es la proteína con la cual el ADN, ya nos están mostrando acá, el ADN pues es un tipo de ácido nucleico? Sabemos que los ácidos nucleicos son el famoso ADN y el famoso ARN, que lo vamos a ver en su microestructura a profundidad. Entonces dice, esta proteína con la cual se une el ADN se une para formar cromosomas. ¿Cuál será esa proteína? La RNA polimerasa, la insulina, la proinsulina, la prealbúmina, las histonas. Vamos a ver. Ustedes ven aquí en la imagen, por ejemplo, aquí está el ADN con sus dos hebras, con sus dos cadenas, ¿no? Que giran antiparalelamente. Y acá va a estar el grupo fosfato, su azúcar, la desoxirribosa, las bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas, bla, 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 bla. Entonces, este ADN se va enrollando, se va empaquetando. Este empaquetamiento necesita de una proteína, y esta proteína es la famosa histona, ¿ok? Eso no se pueden olvidar. Esta histona es la que se encarga de empaquetar y esto lo va enrollando y se va a formar los famosos cromosomas, ¿vale? Esto lo vamos a ver a profundidad en la parte de genética, cuántos tipos de histonas existen, qué función tienen las enzimas correspondientes, cuántos tipos de cromosomas tenemos, cuál es la clasificación de los cromosomas. Cuando se alteran, cuando hay delecciones, mutaciones, etcétera, van a formar diferentes tipos de síndromes como el Down, Klinefelter, Patau, etcétera. Ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces vemos aquí otra pregunta. El conjunto de genes, ¿qué se denomina? Habíamos comentado que se denomina el famoso genoma nuclear. Una de estas no es función del núcleo. Vamos a ver, será mantener la integridad de estos genes, controlar las diversas actividades celulares, regula la expresión genética, el núcleo es el centro de control de la célula o participa en la síntesis de proteínas. Vamos a ver que la función principal del núcleo es mantener la integridad de los genes, es decir, proteger. ¿A quién? A los genes, ¿no es cierto? Además, el núcleo controla toda la célula, toda la expresión genética, ¿no? Es el control, es decir, el cerebro, el corazón de algo, ¿no? Por lo tanto, la que no es función es sintetizar proteínas. En la síntesis de proteínas nosotros sabemos que es el ergastoplasma o también denominado retículo endoplasmático rugoso.
Vamos a ver ahora las principales estructuras que constituyen el núcleo, o sea, ¿qué partes tienen el núcleo? Nos están preguntando acá. Membrana nuclear, nucleolo, poros nucleares, genética, ADN y proteínas, histonas, cromosoma y genes, bla, bla, bla. Para esto vamos a ver que las tres principales estructuras del núcleo son tres. Los poros nucleares, que ya lo vimos, es decir, que está entre la membrana nuclear, que no son continuas, la membrana nuclear como tal y el famoso nucleolo. ¿Qué tienes que saber de acá? Las funciones y la constitución, es decir, cómo está formada el poro nuclear, cómo está formada la membrana nuclear y cómo está formada el nucleolo. Entonces, las tres estructuras que no debemos olvidar es la membrana nuclear, el nucleolo y los poros nucleares. Tres estructuras principales. Ahora, la membrana nuclear, como que también se la conoce: envoltura celular, envoltura nuclear, envoltura dulce, envoltura plasmática, nucleoplasma, ¿no? Sabemos que la membrana celular también es denominada envoltura nuclear, eso no nos podemos olvidar, envoltura nuclear. Esta se compone de dos membranas, como ya le mencionamos previamente, y la membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, yo voy a dibujar, mira, el de color verdecito es el núcleo. Tengo la membrana interna, membrana interna, membrana interna, membrana interna. La membrana externa se une, ¿no? Va a ir a formar unos espacios denominados los espacios intranucleares o perinucleares. Esta membrana externa, la que estoy dibujando, se continúa con otra membrana. Y esto puede presentar ribosomas. Entonces, este organelo se denomina retículo endoplasmático rugoso. Entonces, la membrana externa de la membrana nuclear se continúa ¿con quién? Con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Y la membrana interna con quién se continúa? Con nadie, más bien tienen relación con el nucleoplasma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, habíamos comentado, entre el espacio, entre esta membrana externa y la membrana interna hay un espacio. ¿Ok? Este espacio que estoy pintando es el famoso espacio perinuclear. ¿Ok? Espacio perinuclear. Esto es importante porque en algunos casos se va a contener con otros espacios. La pregunta suele ser acá: ¿cuánto mide este espacio perinuclear? Mide de 10 a 30 nanómetros. Pregunta de examen. Posible pregunta de examen. Muy bien. La membrana nuclear, también conocida como envoltura nuclear. Una de estas no es correcta con relación a la envoltura nuclear, es decir, al nucleolema o a la membrana nuclear. ¿Ok? La membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Eso es correcto, ¿no? Como habíamos dibujado. Está igualmente tachonada de ribosomas. Claro, la membrana del retículo endoplásmico, si tiene ribosomas, es retículo endoplasmático rugoso, y si no la tiene, retículo endoplasmático liso. Por supuesto que sí está tachonada de ribosomas. El espacio entre las membranas, es decir, en la membrana externa del núcleo y la membrana interna, es el espacio perinuclear. El espacio perinuclear, ¿cuánto mide? De 10 a 30 micrómetros. Pero acá me están diciendo, ojo con esto, micrómetros. Pero nosotros sabemos que es nanómetros. En el examen, más de 4,000 postulantes, es súper importante entender o conocer el mayor detalle posible, ¿vale? Algunas células pueden tener varios núcleos, claro que sí, como habíamos mencionado previamente. El espacio perinuclear mide de 10 a 30 micrómetros, no, mide de 10 a 30 nanómetros, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí esta primera parte, porque son muchas partes de este tema. Espero haber guiado un poco, y pues nos vemos en el siguiente tema.